Vamos a hacer algunos ejercicios de la guía de ejercicios que les acabo de mostrar, como por ejemplo el problema número 7. ¿Ya? En el problema número 7, determine si el polinomio 1 más x al cuadrado pertenece al conjunto generado por, esto que aparece así con este signo es conjunto, o sea, el conjunto generado por los siguientes vectores: el vector 1, el vector x menos 1 y el vector x menos 2 por x menos 1. Lo primero que yo les sugiero que hagan frente a un ejercicio es primero ubicar en qué espacio vectorial estamos trabajando, ¿ya? El espacio vectorial donde estamos trabajando, dado el polinomio y estos otros tres polinomios, son los polinomios de grado menor o igual que 2, ¿de acuerdo? Este es un polinomio de grado menor o igual que 2, este es un polinomio de grado menor o igual que 2, este también y este también, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darle permiso a Don Junior para que entre. ¿Ya? Entonces, este que está acá es un polinomio. Este polinomio, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que? A ver, déjenme silenciarlos cuando ingresen. Ya. ¿Qué significa que este polinomio pertenezca al espacio generado por estos tres polinomios? Significa que existen escalares alfa sub 1, tal que al multiplicarlo por este, más alfa sub 2 por este otro, más alfa sub 3 por este otro, nos tiene que dar este polinomio. Si eso no se cumple, significa que este vector no pertenece al espacio generado por estos tres vectores. O sea, vamos a ver si existe. La pregunta es, ¿existirán alfa sub 1, alfa sub 2? De nuevo me pasó esa cosa. Que aprieto el botón que no debo. Alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, perteneciente a los reales, si existirán tales que el vector por el cual nos preguntan se puede escribir como combinación lineal de ellos, más alfa sub 2 por x menos 1. Voy a borrar esta rayita porque me va a faltar espacio. Más alfa sub 3 por el otro vector que es x menos 2 por x menos 1. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. ¿Existirán esos escalares que cumplan con esta condición? Entonces uno dice, veamos. Entonces vamos a desarrollar lo que aparece acá. Vamos a desarrollar al lado de acá. Este polinomio no hay nada que hacer acá, por lo tanto lo mantenemos tal cual. Nos queda 1 más x cuadrado igual a alfa sub 1 por 1, nos queda alfa sub 1. Alfa sub 2 por x menos 1 sería alfa sub 2 por x menos alfa sub 2 por 1, que es alfa sub 2. Más, fíjense que acá este polinomio lo vamos a desarrollar primero. Es x cuadrado menos x menos 2x más 1. ¿De acuerdo? O sea, esto va a ser igual entonces, y esto que está acá, que es igual, sacar términos semejantes, esto que está acá, es igual a x al cuadrado menos 3x más 1. Igual lo podríamos haber visto al comienzo, pero entonces alfa sub 3 por x cuadrado menos 3x más 1. Alfa sub 3 por x cuadrado nos queda alfa sub 3 x al cuadrado. Alfa sub 3 por menos 3x nos queda menos 3 alfa sub 3x. Alfa sub 3 por 1 nos queda más alfa sub 3. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí estamos trabajando en el mundo, en el espacio vectorial de los polinomios, por lo tanto vamos a escribir este polinomio ordenado, que ya está ordenado. Ahora vamos a describir este otro polinomio de manera ordenada, de la misma forma en la que está escrito este, ¿de acuerdo?
Podríamos ordenarlo, la costumbre es ordenarlo de mayor a menor grado, ¿de acuerdo? Entonces, primero aquí vamos a escribir qué cosa acompaña a x cuadrado. Solamente tenemos el alfa sub 3, entonces va a ser alfa sub 3 por x al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Más, ¿qué cosa acompaña a x? Fijémonos que tenemos este que tiene x y este otro que tiene x, entonces va a ser más alfa sub 2 menos 3 alfa sub 3 por x, ¿de acuerdo? Más los coeficientes que quedan solitos, que no multiplican ni a x al cuadrado, que sería alfa sub 1 más alfa sub 2, perdón, el alfa sub 2 no, ¿o sí? Ah, es menos alfa sub 2, menos alfa sub 2, alfa sub 1, que es este, menos alfa sub 2, que es este, y más alfa sub 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, ahora observen que tenemos un polinomio acá y tenemos otro polinomio acá. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Dos polinomios son iguales cuando coeficiente a coeficiente son iguales. Entonces voy a seguir acá cambiando de color para que no se vea tan desordenado y obviamente haciendo una línea más decente que la que me quedó ahí. Voy a seguir acá arriba, ¿de acuerdo? ¿Qué coeficiente acá acompaña a x cuadrado? Fíjense que no hay nada, pero en el fondo es un 1, ¿no es cierto? Entonces esto va a implicar 1 igual. ¿Qué es lo que acompaña a x cuadrado en este otro polinomio? El alfa sub 3. ¿De acuerdo? ¿Qué acompaña? ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a x? Un 1, ¿cierto? ¿Y qué acompaña a x al lado de acá? Alfa sub 2 menos 3 alfa sub 3. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Después, ¿cuál es el coeficiente constante en este polinomio? Un 1. ¿Y cuál es el coeficiente constante en este otro polinomio? Todo esto, ¿cierto? Alfa sub 1 menos alfa sub 2 más alfa sub 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que resolver este sistema de ecuaciones que nos quedó. Me quedó chueca la línea, pero a ver, la vamos a enderezar. Ahí, ¿ya? Entonces tenemos que resolver este sistema. Si este sistema tiene solución, entonces significa que existen estos escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Si llegamos a una contradicción y por lo tanto este sistema no tiene solución, significa que no existen los escalares. Si no existen los escalares, significa que este vector no pertenece al espacio generado por estos tres vectores. ¿De acuerdo? Ya, veamos. En la primera ecuación, ¿qué tenemos? En la primera ecuación tenemos al tiro que alfa sub 3 vale 1, ¿cierto? Entonces de acá tenemos que alfa sub 3 vale 1, ¿ok? Si alfa sub 3 vale 1 de la segunda ecuación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, voy a seguir acá mejor, en la segunda ecuación, 1 va a ser igual a alfa sub 2 menos 3 alfa sub 3. ¿Pero qué cosa es alfa sub 3? Es un 1. Entonces lo reemplazamos ahí. Entonces vamos a tener que 1 va a ser igual a alfa sub 2 menos 3. Por lo tanto, alfa sub 2 vale 1 más 3. O sea, alfa sub 2 vale 4. Y acabamos de encontrar el alfa sub 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Después voy a recapitular por los compañeros que han llegado más tarde. En la tercera ecuación, voy a ponerle aquí un asterisco. De asterisco, tenemos que 1 es igual a alfa sub 1. ¿Tenemos alfa sub 1? No. Alfa sub 1.
menos alfa sub 2, pero alfa sub 2 sabemos que vale 4, menos 4, más alfa sub 3 que vale 1, ¿de acuerdo? Entonces de acá se simplifican los 1 y nos queda que alfa sub 1 vale 4 también. ¿De acuerdo? Fíjense qué significa que nosotros hayamos encontrado el alfa sub 1, el alfa sub 2 y el alfa sub 3. Significa que este vector que está acá se puede escribir como combinación lineal de estos de acá. ¿Cómo? Tomando el alfa sub 1, si uno reemplazara acá, voy a hacer me voy a devolver y después voy a borrar un poco para explicarles un poco mejor para que se entienda cuál es el concepto de espacio generado. Aquí encontramos los escalares. Ya. A ver, en el enunciado del ejercicio 7, que les dije al comienzo que corresponde al número de ejercicios de una guía de ejercicio que ya les subí al aula virtual, se pregunta, determinar si este vector que está acá pertenece al espacio generado. Esta notación con estos símbolos así como un menor que ella, un mayor que ella, adentro un conjunto, es el espacio generado por estos vectores. ¿Qué cosa es el espacio generado por un conjunto de vectores? Son todos los vectores, en este caso todos los polinomios, que se pueden escribir como combinación lineal de este y de este otro. ¿De acuerdo? A eso corresponde esta notación. ¿De acuerdo? Entonces, este vector, que es un polinomio, va a pertenecer al espacio generado por estos vectores si solo si somos capaces de encontrar, existen los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3, tales que alfa 1 por el primer vector que aparece acá, más alfa 2 por este otro, más alfa 3 por este, al desarrollar nos da efectivamente el vector que nosotros estamos analizando si pertenece o no. Entonces, al hacer todo el desarrollo y resolver el sistema, nosotros llegamos a encontrar los escalares. El alfa 1 vale 4, el alfa 2 vale 4 y el alfa 3 vale 1. ¿Qué significa eso? Que efectivamente entonces este vector pertenece al espacio generado por esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque después voy a borrar esta parte la voy a borrar para poder explicarles algo más. ¿Hay alguna pregunta, no? Ya, voy a borrar esta parte. A ver, el ejercicio en sí terminó acá, ¿de acuerdo? O sea, a ver, en vez de escribir voy a escribir el resultado que nos dio acá arriba, alfa 3 por este polinomio que está acá, por si acaso, es x cuadrado menos 3x más 1. Entonces voy a poner el x cuadrado menos 3x más 1. Está escrito de manera factorizada, pero lo podemos desarrollar. Ya. Ya. ¿Qué significa ahora? Nosotros terminamos el ejercicio. Al encontrar los escalares, nosotros podemos decir, por lo tanto, efectivamente, el vector 1 más x cuadrado pertenece al espacio generado por el 1, el x menos 1 y el x cuadrado menos 3x más 1. Esa es la conclusión. ¿Ya? O sea, sí pertenece al espacio generado. ¿Por qué? O sea, aquí se acabó el ejercicio, pero yo les voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, si nosotros reemplazamos acá por el alfa 1, estoy como mostrándoles que efectivamente los escalares que encontramos sirven. El alfa sub 1 es 4. El alfa sub 2 nos dice que es 4. Y el alfa sub 3 es 1. ¿Se fija? Estoy reemplazando los valores. Y si desarrollamos esto, nos queda 4 más 4x menos 4 más x cuadrado menos 3x más 1. Y esto nos va a quedar 1 más x. Este se va con este, más x cuadrado. ¿Se fijan? Que efectivamente se cumple que este es igual a este, tomando el escalar alfa 1 que encontramos, el escalar alfa 2 que encontramos y el escalar alfa 3 que encontramos. ¿De acuerdo? Podría pasar, estimados, que no existen estos escalares.
¿De acuerdo? Les voy a dar ahora un ejemplo que no va a funcionar, ¿ok? O sea, que el vector que nos demos acá no va a pertenecer al espacio generado por el que está acá, ¿ok? Preguntas. Ya, voy a borrar todo y les voy a dar otro ejercicio, otro que no está en la guía, otro, le vamos a poner otro. Determine si el vector, que en este caso va a ser una matriz, pertenece al espacio generado por la matriz 1, 0, 0, 0. ¿Ya? Esa es la pregunta. Si este vector, que en este caso es una matriz, pertenece al espacio generado por estos dos. Entonces vamos a ver. Para que esto pase, tienen que existir escalares alfa 1 y alfa 2, tales que al hacer una combinación lineal de estos vectores, nos dé este vector que está acá. O sea, en el fondo, tendríamos que ver si existe un escalar alfa 1, 0, 0, 0, más otro escalar 0, menos 3, 1, 1. Entonces, como vemos si existen, vamos a desarrollarlo y vamos a tratar de encontrar los escalares, ¿de acuerdo? Entonces nos va a quedar, lo estoy inventando, sí, espero que me quede que no existen, una vez existen. Alfa 1 por la matriz nos queda alfa 1, 0, 0, 0, más 0, menos 3, alfa 2 y alfa 2, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 1 menos 1, 0, 3, lo copiamos tal cual, y ahora suma de matrices componente a componente. Alfa 1 más 0 es alfa 1. 0 nos queda menos 3 alfa 2 y alfa 2, ¿cierto? ¿Qué tendría que pasar para que una matriz sea igual a otra? Necesariamente tiene que pasar que coeficiente a coeficiente son iguales, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar de acá que este coeficiente tiene que ser igual a alfa 1, ¿de acuerdo? Que este otro coeficiente tiene que ser igual a menos 3 alfa 2, que este que está acá tiene que ser igual a este que está acá, y este que está acá tiene que ser igual a este otro. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Resolver este sistema. Ya. ¿Qué pasa cuando resolvemos este sistema? Primero, de acá arriba vamos a tener que alfa sub 1 vale 1, ¿no es cierto? Lo tenemos. Tiene que valer 1. Fíjense que de la segunda ecuación, si despejamos el alfa sub 2, nos quedaría que alfa sub 2 tiene que ser igual a 1/3. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con la tercera ecuación? En la tercera ecuación nos dice que alfa sub 2 tiene que valer 0. Y en esta otra ecuación, tenemos que alfa sub 2 tiene que ser igual a 3. ¿Qué problema hay con esa solución, estimados? ¿Existen los escalares? Sí. Y hay varios. ¿Qué me podrían decir? ¿Este conjunto pertenece al espacio generado por estos vectores, sí o no?
Bueno, como no hay pronunciamiento, lo que pasa es que para que exista tenemos que encontrar los escalares, pero el problema es que acá, si ustedes se fijan, alfa 2 igual a un tercio, alfa 2 igual a 0, alfa 2 igual a 3, de aquí implica, por ejemplo, que 0 tiene que ser igual a 3. Y eso claramente es una tremenda contradicción. Alfa 2 es un solo escalar, ¿de acuerdo? No puede ser a la vez 0, 3 y un tercio. Por lo tanto, este sistema no tiene solución. O en el fondo, es decir, lo mismo que la solución de ese sistema es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque se generó una contradicción en el sistema que estábamos resolviendo. Por lo tanto, este vector que está acá no pertenece, o sea, el vector 1, 0, menos 1, 3, no pertenece, voy a ponerle asterisco para no escribirlo de nuevo, me queda un poco espacio, no pertenece al espacio generado por estos dos vectores. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, estimados? Voy a anotarles acá otro, mientras paso la lista, voy a anotarles otro ejercicio, ahora con NU+, en R3, para que ustedes determinen si ese vector pertenece o no pertenece al espacio generado. ¿Ok? Ya. Otro problema. Otro más, le voy a poner porque no les puse números. Otro más. Voy a preguntar si, por ejemplo, el vector menos 1, 3, 4, 0 pertenece al espacio generado por 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 1, 0, y el vector 1, 2, 0, 0. ¿Ya? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tomar estos vectores, hacer una combinación lineal, o sea, alfa 1 por este, más alfa 2 por este, más alfa 3 por este, más alfa 4 por este, igual a este vector que está acá, y encontrar los escalares. Sáquenle una fotito porque ahora voy a proyectar la asistencia para pasarla. Muy buena asistencia hoy día, los felicito. Y mientras me hacen esto y les voy a preguntar a alguno de ustedes la respuesta de los escalares, ¿de acuerdo? Así que necesito que lo hagan, porque necesito irme dando cuenta si se está comprendiendo o no lo que estamos viendo, ¿ok? En este conjunto, estimados, viven todos los vectores que son combinaciones lineales de los cuatro. O sea, cualquier vector que se pueda escribir como combinación lineal de estos cuatro, vive acá dentro de este conjunto. ¿Qué significa que un vector sea combinación lineal de estos cuatro vectores? Significa que existen escalares alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3 y alfa sub 4 que satisfacen que al hacer una combinación lineal, o sea, un escalar por un vector, más otro escalar por el vector, por el otro vector, más un tercer escalar por el tercer vector, más un cuarto escalar por el cuarto vector. Esto es una combinación lineal, ¿de acuerdo? Igual a un vector, en este caso, estamos preguntando si este vector pertenece al espacio generado por estos cuatro vectores. Si uno desarrolla esto, o sea, un escalar por cada uno por este vector, más este por este otro vector, más este por este, y después suma estos cuatro vectores de R4, le va a quedar acá abajo un vector de R4, igual a este otro vector. ¿Cuándo este vector va a ser igual a eso que les va a quedar acá? Una vez que ustedes hagan el desarrollo de esto, van a llegar a un sistema de ecuaciones donde la primera componente de este vector va a ser igual a la primera componente que les quede acá, el 3 va a ser igual a la segunda componente, el 4 a la tercera componente y el 0 a la cuarta componente. Van a tener un sistema de ecuaciones donde van a ser 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Las incógnitas son el alfa 1, el alfa 2, el alfa 3 y el alfa 4. Entonces lo que ustedes tienen que hacer con ese sistema, resolverlo. O sea, encontrar estos escalares que aparecen acá. ¿De acuerdo?
¿Está claro lo que tienen que hacer, estimados? ¿Sí? ¿Alguien que me diga por chat? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos que alfa sub 1, acabamos de encontrar el alfa sub 1 en función de alfa sub 4. Y ahora, en esta ecuación, vamos a reemplazar lo que tenemos. 3 es igual a alfa sub 2, que no lo conocemos, más 3 alfa sub 3, pero alfa sub 3 lo tenemos. Sabemos que vale 4. 4 por 3, 12. Más 2 alfa sub 4. ¿Conocemos el alfa sub 4? No. Entonces de acá vamos a tener lo siguiente. Podríamos despejar el alfa sub 2. Fíjense que nos va a quedar 3 menos 12 menos 2 alfa 4 igual a alfa sub 2. O sea que alfa sub 2 va a ser igual a 3 menos 12, serían menos 9, menos 2 alfa sub 4. Hemos ocupado todas las ecuaciones, ¿de acuerdo? ¿Tenemos cuánto vale alfa sub 1? No, tenemos alfa sub 1 en función de alfa sub 4. ¿Tenemos el alfa sub 2? Sí, no, porque lo tenemos en función de alfa sub 4. ¿Tenemos alfa sub 3? Sí. ¿Y tenemos alfa sub 4? No. La pregunta mía es la siguiente. ¿Existen estos escalares? No estoy diciendo que si existen sean únicos. La pregunta es si existen. Entonces usted me dice, profe, bueno, sí existen, pero en función de alfa 4. Y yo no sé cuánto vale alfa 4. No hay ninguna contradicción en el sistema. Lo que pasa es que el sistema tiene infinitas soluciones. Por ejemplo, si nos damos alfa sub 4 igual a 0, por ejemplo, uno se lo podría dar, alfa 4 vale 0, ¿cuánto valdría alfa 1? Alfa 1 valdría menos 1. El alfa 2, ¿cuánto valdría? Menos 9 menos 2 por 0 sería menos 9. Y el alfa 3, ese ya está fijo, vale 4. ¿Existen los escalares? Bueno, el alfa 1 podría ser menos 1, el alfa 2 podría ser menos 9, el alfa 3 es 4 y el alfa 4 es 0. A ver, si ustedes se dan un alfa 4, pueden encontrar los otros escalares. Por lo tanto, ¿existen? Sí, existen por lo menos este. Y alguien me podría decir, sí, profe, pero yo me podría dar otro alfa 4. No hay problema de ese otro alfa 4, por ejemplo, alfa 4 igual a 1, y va a encontrar otros escalares. ¿Y existen los escalares? Sí, porque existen infinitos escalares que cumplen esta condición. Por lo tanto, ¿existen? Sí. Cuando hablamos de existir, basta que exista uno. Pero si tenemos más de uno, ¿existen? Sí, existen, y existen varios. En este caso, existen infinitos escalares que cumplen con la condición. Si esto pasa, estimados, significa que efectivamente la respuesta es sí. Este vector que está acá pertenece al espacio generado que está acá. Cuando la respuesta es no, cuando el sistema arroja alguna contradicción, como es el ejemplo que hicimos antes. O sea, por ejemplo, que nos hubiese quedado 1 igual a 3, por ejemplo. 1 nunca va a ser igual a 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, sí existen escalares, existen infinitos escalares que cumplen con esta condición, por lo tanto, este vector sí pertenece al espacio generado que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que corresponde a la clase de hoy, ¿ya? Lo que vamos a hacer el viernes, voy a realizar un taller, porque necesito que estudien, donde voy a seleccionar, les voy a adelantar lo que vamos a hacer el viernes. Voy a seleccionar de acá de la guía de ejercicios, de esta guía, que se las mostré delante. A ver. A ver, que está acá. De esta guía de ejercicios,
A ver, ¿dónde está? De la guía de ejercicios, donde dice guía espacios y subespacios vectoriales. Ah, perdón. Se me fue la... Ya. Esta guía que les mostré recién, que la tienen ustedes acá, yo voy a seleccionar 3 ejercicios arbitrarios de esta guía. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Les voy a pedir que me envíen las respuestas. Solamente aquellos alumnos que tengan los 3 ejercicios buenos van a tener un 7 en el taller. El siguiente taller que tienen es el taller número 2, si no me equivoco. En ese taller van a tener solamente los otros alumnos, los que no puedan hacer los ejercicios, no van a tener nota. Es más bien para motivarlos un poco que trabajen en la clase del viernes y se va a promediar con el taller 2. Me explico. Ustedes van a tener un taller 2 que va a ser grupal y en ese taller 2 ustedes van a tener una nota que podría ser un 4, un 5, un 6. Si, por ejemplo, se sacan un 5 en ese taller, a los alumnos que pertenezcan al grupo o a los grupos que tengan un 7 en el taller de este viernes, los voy a promediar la nota y el resultado final va a ser el promedio de las 2. Esa es una posibilidad de premiarlos. Y la otra alternativa que me parece más directa y más justa es ponerles décimas. Que el taller de este de este viernes valga por un punto para el taller, un punto entero. Eso me parece mejor. Ya hagamos eso. Eso, yo me pongo a reflexionar en voz alta con ustedes. Entonces, el próximo viernes vamos a hacer un taller donde no voy a inventar ejercicios, voy a sacar ejercicios de la guía. Voy a decirle, háganme este ejercicio, 1, 2 y 3. 3 ejercicios, los voy a separar en grupos aleatorios, y trabajan los 3 ejercicios. Me van a enviar los 3 ejercicios al correo, ¿de acuerdo? Y aquellos, y como les digo, y va a valer por un punto para el taller 2. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Diga. no va a ser como siempre de que uno entre con las personas que ya ha trabajado ya, o va a ser aleatorio, o usted los va a elegir ahora. Quisiera que fuera por voluntad. Dígame si es una petición suya. ¿Es una solicitud? La podemos O considerar. sea, que uno ya está acostumbrado a trabajar con la gente que ha trabajado siempre. Ok, Entonces, Carolina, ok. Bueno, ya, porfa, voluntarios entonces. O sea, los grupos que ustedes quieran, de acuerdo. Estoy buena onda porque estoy feliz por la asistencia de hoy día, estimados. Solo por eso estoy contenta, dígame. ¿De cuántas personas se constituyen entonces? Son 4, son 4 si no me equivoco, grupos de 4. Y el que no tenga grupo el día viernes, yo lo asigno aleatoriamente a cualquier grupo. ¿Ya? O sea, nadie se va a quedar en el espacio sideral. ¿De acuerdo? Este taller del viernes no es obligatorio, ¿de acuerdo? Pero la idea es que trabajen porque, como les digo, no puedo seguir avanzando en la materia si ustedes no están estudiando y se están metiendo en los temas. Vuelvo a repetir, va a ser un taller que está compuesto de 3 preguntas, 3 ejercicios que ustedes van a tener que escribir así de puño y letra, y le van a sacar una foto y me la envían en PDF a mi correo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya?